10 de la mañana con 4 minutos, 10 con 4, bastante movimiento se ve en el centro de la ciudad, en una ciudad en cuarentena. No, bueno, sí, está en cuarentena administrativamente, no técnicamente en cuarentena, pero la realidad dice otra cosa. Está con nosotros y se ríe a la distancia y ya lo ve en pantalla el abogado Rodrigo Enríquez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día, buena semana. Muy buenos días, Mauricio, muy contento de estar nuevamente en tu programa. El tema es que se está perjudicando a ciertas personas con el tema de la cuarentena, si ese es el problema. Por ejemplo, en el caso mío, que soy trabajador independiente, yo no puedo atender mi oficina porque está ubicada en una galería comercial. Ya, perfecto. Entonces, sí, que está ahí en Roca con Lautaro Navarro. Efectivamente. Entonces, a partir de esas circunstancias se generan una serie de problemas para mucha gente. Entonces, que en definitiva, como tú bien digas, que la cuarentena sea solo administrativa, está perjudicando determinadas funciones que son necesarias y que lamentablemente terminan afectando solo al que no puede ejercer su labor. O sea, en este momento, por ponerte un ejemplo, en la galería funciona Vice Vida. ¿Ya? Vice Vida es una compañía que paga pensiones de renta vitalicia a muchas personas mayores. Ellos no podrían haber dejado de atender, ¿ya? Y sin embargo, ahora lo tienen que hacer, pero el edificio no cuenta con conserjes porque justamente los conserjes no pueden ir a trabajar porque no tienen la posibilidad de acceder a un salvoconducto. ¿Y tú, cuál es tu visión? ¿Qué crees tú que tendría que pasar? Porque estamos viviendo en un momento bien complejo y con cambio de estrategia. Ahora, en rigor yo no sé si está bien utilizado este concepto de cambio de estrategia, Rodrigo, porque lo que se hace en rigor es hacer menos PCR. Tenemos menos exámenes de los que se hacían y el formato es distinto. Si tú sales positivo y tú tienes 2 o 3 personas más en tu casa, a esas personas ni siquiera se les dicen que tienen que hacer cuarentena. Siguen la vida normal, a no ser que tengan síntomas y tengan que pedir hacerse un PCR y todo lo demás, con todo lo que eso demora. Entonces, claramente existe la sensación por parte de algunas personas de que se están tratando de bajar casi con forceps la cantidad de contagio, aunque algunos me dicen también, médicos, que esta curva natural también va a la baja. ¿Irá tan a la baja? ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, yo creo, y de hecho la OMS hace poco tuvo que reconocerlo, las cuarentenas al parecer son el peor de los negocios. No se salva la economía y tampoco se asegura que la gente no se contagie. Tal cual. ¿Ya? Desde esa perspectiva, obviamente, más allá de que se haya efectuado, como tú bien dices, un cambio de estrategia, hoy día la única certeza que tenemos es que nuestra intendente está con PCR positivo, al parecer. Sí. Entonces, si no logramos evitar los contagios, que según la gran mayoría de las personas señala que ahora son intradomiciliarios y un montón de otras circunstancias, a la larga seguimos afectando al resto de la población. Por ejemplo, o sea, uno lo tiene que remitir al caso personal porque lamentablemente no tiene otros puntos de comparación, salvo leer en redes sociales a mucha gente que se queja respecto de lo que no se hizo con ellos. Entonces, desde esa perspectiva creo que más allá de establecer un cambio de estrategia, lo que tiene que quedar claro es que sí esto ha tenido alguna utilidad. Y si tú me preguntas, hoy día estamos peor que la primera vez. Por lo tanto, desde la perspectiva práctica, si se juzgan las cosas por resultados como normalmente ocurre en política, las cosas no se han hecho bien. Ya, tu sensación es esa, que las cosas no se han hecho bien. Claro, o sea, seamos pragmáticos en el análisis. Con los hechos, dices tú. Sí. Solamente me remito a los resultados. ¿Resolvimos la situación de la economía? No, estamos peor que la primera vez. ¿Resolvimos la situación de los contagios? No, estamos peor que la primera vez. Punto. No hay otro análisis que hacer, o sea, de hecho el resto es es discurrir sobre una idea que yo creo que está absolutamente equivocada. O sea, ¿quién se ha salvado respecto de esto? Viendo menguado sus posibilidades de acceder a otro tipo de circunstancias. Entonces, desde el punto de vista económico, no resolvimos tampoco ese problema. Entonces, creo que hay que asumir de que hoy día probablemente el peor de los negocios que está haciendo Punta Arenas es mantener la cuarentena. Ya, ¿tú crees que hay que levantarla? ¿Que hay que reactivar la economía? Ya no tiene ningún sentido. Y que solamente quienes se quedan en cuarentena, los que están contagiados. Efectivamente. De hecho, y esto es bien llamativo porque acá yo creo que se han confundido las cosas, incluso jurídicamente. Porque una persona que sale a la calle sin permiso y se le acusa de estar vulnerando el 318, si esa persona no tiene un PCR positivo, ¿por qué lo podrían sancionar por salir de su casa?
Ahora, en toque de queda es distinto. Hay una restricción legal establecida en un estado de excepción constitucional. Eso no está en discusión. Ya, perfecto. El toque de queda no es tema. Si tú sales después de las 8, en el caso nuestro, estás cometiendo una falta. Sí, ya, pero antes de las 8, vulnerando el toque de queda. Exactamente, pero si en el resto del día, entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche, donde no hay toque de queda, y no tienes tú un PCR positivo, no estás contagiado, hay un tema ahí jurídico, Rodrigo, ¿no? Que yo podría ser, tengo la libertad de caminar 2 o 3 cuadras o ir a pasear al centro. Efectivamente, porque el artículo, o sea, ¿cuál es la idea? Evitar un delito contra la salud pública. Entonces, si yo no tengo la certeza de ser una persona enferma, ya, porque no me han hecho el PCR, por ejemplo, porque alguien me podría sancionar por salir de mi casa. Entiendo. ¿Ya? O sea, no me pueden a mí decir que yo estoy diseminando gérmenes o que estoy transformándome en un vector de gérmenes patógenos si yo estoy saliendo de mi casa y no tengo la certeza de si estoy o no contagiado. O tengo un PCR negativo. O tengo un PCR negativo, que sería la mejor de las situaciones para evitar, obviamente, cualquier tipo de circunstancia. Entonces yo creo que ahí hay un error conceptual. Ahora, si querían evitar que la gente saliera de la casa, mejor lo digan. Ya, hay muchos que descansaron gracias a esto. Tú dices que va por ahí también un poco, ¿no? Hay algunos que hacen ese tipo de comentarios. Mira, yo parto de la base de que los que nos gobiernan no son tan inteligentes. Lo han demostrado. Entonces, me parece una película de Netflix que así fuera, si ese fue realmente el motivo. ¿Ya? Y un guionista tipo David Lynch, alguien demasiado retorcido como para inventar algo así. Ya. No estamos en condiciones de hablar de Tarantino. Ya, ok. Hablando de Woody Allen, porque esto ya es casi absurdo. Ya, pero ¿qué crees que ha pasado con este cambio de estrategia, esta baja de los contagios? ¿Tú crees que vamos a terminar de aquí a una semana? Yo ayer decía, por lo que se está viendo, de aquí a 10 días deberíamos estar fuera de la cuarentena. ¿Tienes esa misma percepción tú o no? Sí, incluso yo creo que este miércoles ya podrían haber novedades, porque ya, hacer un plebiscito en cuarentena me parece igual complejo. Lo que pasa es que el miércoles 21 y viene el presidente también y se conmemoran los 500 años del Estrecho. Sí, pero eso es una conmemoración acomodaticia, o sea, al final el único que lo quiere conmemorar sigue siendo el alcalde. O sea, en la medida que vamos... ¿Sí? O sea, y Mateo Martinich. Pero para el resto de las personas hoy día lo que ocurrió con los 500 años es una situación que está en tela de juicio. O sea, eso es lo que no se ha querido comprender respecto de lo que ocurre con estos símbolos, que obviamente hay gente que valora mucho, pero acá estamos hablando de un movimiento social absolutamente iconoclasta. ¿Y qué quiero decir con eso? Que obviamente hay una cantidad de símbolos que ya no representan a la gente. Ahora, no es la forma, estamos súper claros. No, claro. Pero que no se quiera asimilar de que hoy día hay una serie de simbolismos que no representan al Chile de hoy, me parece hasta cierto punto una majadería de ciertos grupos de personas. ¿Ya? Nadie justifica que se quemen iglesias, que se pinten estatuas o alguna cosa, pero en definitiva, ¿a qué voy yo? De que aquí hoy día hay un análisis de la historia respecto de nuestras conductas pasadas y en las cuales tenemos que ser capaces de asumir. O sea, por ejemplo, hoy día en España se está cuestionando la figura del rey. Después que hace de 40 años nunca nadie cuestionó nada del rey. Bueno, está para cuestionarlo, ¿no? Alex, al rey que se escapó. Todo lo posible por cuestionarlo. Es como si alguien dice, oye, ¿cómo se le ocurre cuestionar a Carabineros? Han hecho todo lo posible para que hoy día alguien los ponga en cuestionamiento. Bueno, las monarquías están en momentos complejos hace una decena de años, más o menos. Sí, pero en Inglaterra nadie te va a decir que la reina está mal. En algún momento sí, pasaron por crisis, claro. Pero el tema es cómo los fascismos han ido aumentando este condicionamiento del respeto de los símbolos patrios. Sí. Y
por ejemplo, pese a que Boris Johnson es un tipo del ala conservadora, él nunca ha exacerbado este tema de la reina. No así como ocurre en España con Vox y otro tipo de partidos políticos que han ido asumiendo ese rol de defensa de la tradición. Y eso es un tema que nosotros tenemos que hacer cuidado. Y el otro día, como comentaba Pepe Mujica, al parecer la estridencia del progresismo es la que hace que surjan los fascismos. Entonces, cuando irrumpe Podemos en España, surge justamente la figura contraria que es Vox. Bueno, acá pasa lo mismo con Frente Amplio y Evópolis, por decirlo de alguna manera, ¿no? O con el Partido Republicano. O sea, siempre claro, va a haber alguien que en definitiva, frente a la estridencia del progresismo, demuestra lo contrario, sacando lo peor y lo más rancio que probablemente tiene esa historia. Entonces, desde esa perspectiva creo que es interesante analizar el fenómeno. Ahora, los 500 años es un símbolo para muchos, lógicamente yo no desconozco el hecho histórico, sería negacionista hacerlo. Ahora, obviamente hay que hacer un revisionismo respecto de lo que pasó con esos 500 años y a partir de eso generar sus propias conclusiones. Ahora, que Magallanes haya sido este año justamente, o Punta Arenas este año, la capital iberoamericana de la cultura, parece que no le sirve a nadie. ¿Crees que, porque de que ha habido campaña del terror respecto de todo lo que estamos viviendo, el proceso pre-plebiscito histórico de 6 días más del próximo domingo, ¿crees que surgió efecto algunas campañas del terror que se plantearon y se siguen planteando por estas horas previo al plebiscito del domingo, Rodrigo? O sea, mira, a partir de lo que uno ve y analiza, particularmente incluso algunas encuestas que se han hecho, la intención de voto en este momento es 85-15 por el apruebo, y esos serían los más serios, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva creo que no han tenido ningún efecto. Ahora, es difícil generar miedo en personas que no tienen miedo. Y eso es un tema muy complejo. O sea, el miedo tú lo vas a lograr generar en aquellas personas que tengan algún temor. O sea, que tú tengas temor de perder algo, por ejemplo, de perder este espacio radial, o que algo que realmente a ti te inflinja el hecho de que tú sientas miedo si algo no vas a tener. Pero cuando tú ves lo que pasa alrededor de la Plaza de la Dignidad, el Monumento de Baquedano, te das cuenta de gente que no está pensando en el miedo. Yo no digo que todas las personas que hayan andado marchando vayan por el apruebo, no es ese el tema. Pero a lo que voy yo es que hoy día generar miedo en personas que no tienen miedo a nada es bien complejo. Es verdad eso. Hoy día las personas que tienen miedo son los adultos mayores, que ya están mal y se han visto más precarizados todavía. Con todo lo que ha pasado, sí. Claro. Entonces, ellos tienen un temor fundado de que las cosas puedan andar peor, además, aparte que los persiguen los fantasmas de su propia historia. Pero con cabro que no sé, pues nació en el 90 y lo primero que ves a Colo-Colo ganar el 91 la Copa Libertadores, ellos piensan que no hay miedo a nada. No, claro. Bueno, le pasa a las generaciones más pequeñas con la selección. Nosotros estábamos acostumbrados a un tipo de selección y claro, en los últimos 10 años las selecciones, tú le preguntas a un cabro de 15 años y dicen, somos capaces de ganarle a cualquiera. Y nosotros sabemos que ese robo del centenario de Montevideo la semana antepasada era pan de cada día en el fútbol que nosotros vimos. Entonces, generar miedo en aquel que no le teme a nada es un ejercicio hasta inoficioso. Ya, pero hay una falta de comprensión entonces del momento que estamos viviendo, de las generaciones nuevas, de cómo avanza el mundo. Hay una incomprensión entonces. Absolutamente, porque en definitiva lo que se busca, y ayer varios lo decían, digamos, estudio que hizo un organismo internacional sobre la percepción de la élite de cómo es Chile. Ellos están absolutamente distorsionados respecto de los números que se manejan en Chile. O sea, para ellos la pobreza en Chile es de un 25%. Ellos piensan eso, son los directores de grandes empresas que fueron encuestados. Ellos dicen más o menos la pobreza en Chile es un 25%.
Eso es lo que ellos perciben. Pero los datos son que es un 77%. Entonces, de esa distorsión estamos hablando. ¿Ya? De la distorsión que provocan los matinales, de la distorsión que provoca Lavín, que maneja 300.000 millones de pesos de presupuesto municipal respecto de lo que puede manejar el alcalde de Huim, por ejemplo, que con suerte tiene 10.000. Ese tipo de distorsión es la que hoy día justamente hace de que mayormente cantidad de gente no tenga miedo, porque saben que no viven la realidad que le quieren contar. O sea, la gente en Chile sabe que no está en un oasis, pero el presidente todavía piensa que sí lo estamos. Pero yo creo que el presidente, Rodrigo, ¿tú crees que siguen pensando lo mismo? ¿O no, tengo la sensación de que el presidente Piñera hoy en día debe haber cambiado en algo, algunas formas de pensar, algunas por lo menos, ¿no? Sin duda. Mira, ayer yo creo que dio una demostración cabal de que algo ha pasado en él, porque no salió a hablar. Sí, y habló Pérez, ¿no? El ministro del Interior. Entonces, creo que ahí tomó algo de sentido lo que tú dices, que efectivamente ha habido un cambio de conducta. Creo que ayer un discurso del presidente de la República probablemente hubiera sido más incendiario incluso de lo que ocurrió en alguna de las iglesias. No hubiera sido el momento ni la oportunidad. Sí, y lo otro es que ya manejaba los datos que le entrega CADEM todos los sábados en la noche, los domingos a primera hora, que hoy día se hace público para el resto, y de que CADEM habla de que la aprobación del presidente Piñera en los últimos días bajó a un 16%, es bajísimo, o sea, podría estar bordeando el 10% con estos márgenes de error de más o menos 5%, y claro, hay otros datos que arroja CADEM, pero el principal es que nuevamente la aprobación de Piñera, que según la propia CADEM hace 15 días estaba en 27, 28%, por eso es tan raro esta la encuesta, en las últimas horas hace referencia a un 16% de aprobación, es bajísimo. Sí, por eso ayer es que ella hablaba de que en Chile ni siquiera estamos hablando de encuestas, estamos hablando de sondeos de opinión. Claro, tal cual. O sea, porque en definitiva eran 500 llamadas y de las 500 te contestaban 20. Sí, pues. Entonces, a la larga es un tema netamente circunstancial. Ahora, sí creo que hay un ejercicio de dar cuenta que, por último, si quieren salvar la figura del presidente, no lo puede seguir exponiendo, porque lamentablemente cada vez que entrega un discurso, cada vez dice menos. Entonces, ahí te genera un problema mucho más complejo, porque hoy día la figura presidencial, y que también es un tema que tenemos arraigado, de pensar que el presidente es el que resuelve las cosas. Chile es mucho más allá del presidente. El problema es que nosotros en Chile tenemos un presidencialismo exacerbado, que en definitiva hace de que el presidente de la República sea quien pueda generar las condiciones para muchas cosas. Y hoy día, lamentablemente, no lo está haciendo. Entonces, desde esa perspectiva, te encuentras con una disyuntiva un poco más compleja, porque no tienes a qué referente mirar. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva... Arturo hace un comentario que nos está mirando, dice, después del palo que le dio Carlos Peña, claro, Peña le dio 2 palos ayer, primero en el Mercurio con la columna temprano y después en la noche con Matías del Río, repitiendo y profundizando en la columna del Mercurio, donde lo trata de que es un mal político, es un pésimo político que no escucha y que era un mono televisivo, que se trató así, de un mono televisivo. Después de todo eso era bastante contraproducente salir a hablar, pues yo ahí también comparto, ¿no? Ahora, Carlos Peña debe ser el filósofo político más argentino que tiene Chile. O sea, él tiene un ego más grande probablemente que el de Piñera. Así que entre monos se empiecen a sacar... Yo no dudo de su intelectualidad, en ningún caso. El tipo es un tipo muy versado y que sabe mucho. Sin embargo, creo que efectivamente es como cuando Pato Navia critica al presidente. Ambos lo critican desde su ego. Entonces, desde esa perspectiva, creo que, en definitiva, ninguno está haciendo el ejercicio que tiene que hacer la calle, sino que se limitan a hacer un ejercicio intelectual y que, lamentablemente, termina reconduciendo a de que, efectivamente, no tenemos un buen presidente. Pero esa circunstancia no va a cambiar hasta el próximo año. Oye, Rodrigo, hay que hacerse cargo de algunas cosas que estamos hablando. Claudia te manda a preguntar, y no solamente Claudia, un par de personas más dicen, de acuerdo a lo que dice el abogado sobre salir en cuarentena, si yo no estoy contagiado,
puedo aplicar, puedo viajar a Santiago vía aérea, gracias. Y No. hay muchas preguntas respecto de eso, Sí. que el ejemplo jurídico que diste hace un ratito, Rodrigo. A ver, en el caso de viajar a Santiago es distinto, porque estamos hablando de que supuestamente se implementó un cordón sanitario. O sea, en el aeropuerto no cualquiera puede salir. O sea, yo no digo que no se cumplan las reglas. Esto es importante hacerlo presente. Voy a hacer ese alcance, Mauricio, si me lo permite. Lo que estoy tratando de decir, en definitiva, y tú mismo lo planteaste con el ejemplo del toque de queda, es que si a mí me quieren sancionar por el 318, yo sin tener un PCR positivo, teniendo uno negativo, o no teniendo un PCR, se equivocan, porque yo tengo la posibilidad de salir de mi casa. Ahora, si hay una serie de medidas sanitarias establecidas, como por ejemplo de que yo tengo que presentar una serie de documentos para salir del aeropuerto, ahí va a ser el propio Aeronáutica Civil, aduana, investigaciones, quienes estén en el aeropuerto. Que te fiscalicen. Claro. Yo no haría ese ejercicio. Ok. No es lo que estoy diciendo, porque sí hay que cumplir con las reglas sanitarias, eso no está en discusión. El punto es que si me quisieran aplicar el 318 con estas condiciones que yo estoy planteando, creo que se equivocan jurídicamente. Entiendo. No, yo lo entendí, pero quería darle o sea, quería leerlo en uno de los varios WhatsApp que han llegado, sí, porque incluso hay gente que se quiere contactar contigo y que quiere trabajar, que son independientes, y si no puedo porque estamos en cuarentena. Ahora, me dan otro dato muy interesante, vía interna, respecto del protocolo de salidas de cuarentena, ¿no? Y donde se habla, además, de que a ver, de acuerdo a los indicadores, estamos a un par de días de cumplir todos los requisitos para salir de cuarentena. Ello no implica que estemos bien, me dicen, pero el instructivo es el que se refiere a aquello. Y yo me quedé con las palabras del Seremi de Salud, Eduardo Castillo, que nos dijo, acá en este mismo programa, de que la opción para salir de cuarentena era tener 20 a 30 casos diarios durante una semana, y eso nos iba a permitir salir de cuarentena. Pero el instructivo no habla de cantidad de casos, el instructivo habla 3 semanas de que los casos activos vayan a la baja y se llega al 15% de positividad durante unos días. El pic de los casos fue a fines de septiembre. Es recomendable lo que dice Castillo, me dicen, pero no está en el protocolo, y según el protocolo podríamos el miércoles o el jueves salir de cuarentena. O sea, es probable. Yo de hecho creo que hoy día ya la cuarentena demostró su ineficacia. O sea, creo que aquí, y volvemos al tema del resultado, o sea, aquí lamentablemente hay que ser súper pragmático, ¿ya? Hoy día hay muchos que estamos vivenciando, como te lo planteaba anteriormente, una situación irreal, pagando arriendos de oficinas que no estamos atendiendo. El otro día hablaba con un amigo que es peluquero, me decía no puedo atender mi salón de belleza, y varias situaciones de ese tipo. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente nos encontramos frente a una decisión, ¿ya?, que no está teniendo el efecto que se requiere. ¿Cuál sería un cambio de estrategia? Tomar otra decisión. ¿Ya? Tomar otra decisión. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Dale, perdón, que no te escuché, Rodrigo. Dale. La estrategia real sería tomar otra decisión. O sea, hoy día, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las notarías, en los bancos, es una cosa terrible. Sí. El clima este fin de semana o desde el jueves pasado en adelante fue atroz. Entonces, si la gente no se enfermó de coronavirus, se terminó agripando. Qué complicado, ¿eh? Bueno, está complicado. En una semana que es histórica, estamos a 6 días del plebiscito, Rodrigo. Vamos a ver qué sucede. Esperamos que todo marche dentro de los marcos de normalidad. No solamente estamos a 6 días del plebiscito, yo diría un par de días de que venga el presidente por el tema de los 500 años. Vamos a tener harto movimiento, ¿eh? Capaz que hasta salgamos de cuarentena, dicen algunos de los próximos días. Te mando un abrazo, Rodrigo. Un gusto que nos hayas acompañado en esta jornada de día lunes. Muchas gracias, Mauricio, y como vuelvo a repetirlo, sí, es muy difícil provocar miedo a la gente que ya no tiene miedo a nada. Así que, por lo tanto, todos los que puedan hacer el ejercicio de ir a votar, háganlo, porque efectivamente, como tú bien dices, es una oportunidad histórica. Así es. Muchas gracias. Un abrazo, buena semana. Chao, Rodrigo. Pausa, ya venimos.